justicia, considera la global, ¿cuál puede determinar la injusticia por parte del gobierno? Empezamos por aquí, ahora es lo que dice que lo que hacen para y a la mañana se trató diciendo que fue consultando el poder. Que no es pero preferentemente me parece con simplificar todo esto siendo que ese motivo, diciendo que si no prestas atención a la matar, dice que puede matar a la guardia en vez de ella para ponerse secreto. Esto debe ser un objetivo, porque si no, no será presentado. Que puede terminar, nosotros puede terminar también justicia por parte del gobernante, solamente justicia por parte del gobernante, hacer el poder que quiere. En este fenómeno, lo que me parece es como su poder que tiene, le permite elegir si el cadáver es yo lo puede iniciar y castigarlo o recompensarlo para su gusto. Aquel hombre es el que supuestamente lleva afuera de temas, fue el que le compensó de esta comida porque le dio un informe que ha provisto. Entonces, le cuenta antiguo para desmotivizar de seguir la justicia y dejarlo. Pero luego le cuenta que en verdad puede ser no era lo que antes no tema, sino que él iba a ser que iba a mandar a ir para conseguir con el poder. Pero cuando fueron los cadáveres, el reconocible, uno dijo que era terrible y otro dijo que era buenísimo. Entonces dice que yo cometí el error de uno de ellos, y no voy a perder, porque lo que hizo fue darle informar, pero estaba diciendo que yo cometí un error, solo por darle informar. Porque fue muy largo y fue muy desgraciado, que lo hice de felicidad. Yo no sé qué iba a ser igual. Y después que era lo mismo. No importa lo que le ofrece la justicia a uno de todos los casos. Y el abierto de buenismo hacia Diógenes, como ayer en una burla hacia él, porque lo dice que era el príncipe de la filosofía, es decir, el mundial de arte de un cultor. Dice también que por lo menos esa higiene debería entrar a la premisa, pero aunque sea ese el caso, no quiere hacerlo para alcanzar los puntos gobernados, para que él tiene el poder, no puede desafiar, porque si no va a quedar como político, que también no va a querer ser otra más para pasar su poder. Pero mantenerlo y usar el décimo puesto para mantener su poder. Pero bueno, me parece muchos fragmentos en donde derrotamos a su poder con sus objetivos. Puede ser cuando la pareja de Susana para tener a Susana comata para el sur. No mató a que abusaron de su fruto, pero por ese lado no entendió que era eso, yo le quiero matar. Porque no para importado, porque hace especial muchas veces y teniendo incluso la cuarta vida fue una injusticia, porque ni siquiera fue la de tacharse lo que fue muy bueno. Y todo fue para quitarse la deuda que tenía su padre. Que todo eso de injusticia tenía pensado por la muerte de su padre. Porque para poder continuar, lo que para asesinó a muchas personas de la isla después de morir a su padre. También muchas veces a su casa, de la cárcel, la palabra diciendo que puso cuando el padre le dio a la pregunta que puso cuál es el linda de la justicia, no sabe el precio de esa justicia, ¿verdad? Si siguen los poderes con la justicia. El sentido de justicia es renovado, está muy erosionado.
Lo que es justicia es lo que hay en el país conmigo. Y por poder, porque no van a decir que no dice lo que es matar, porque si no van a seguir contra la justicia es como. Todo eso se puede ver a través de múltiples perspectivas que tiene la obra, porque hay muchas perspectivas de muchas maneras de los no religiosos. Sabemos que aunque haya muerte, eso es la justicia, la virtud de la muerte, ¿cómo saber cuál fue su destino y cuál es el motivo por qué pasó eso? Es que Pedro Páramo aparece muchas veces en la obra, pero no muchas veces lo que mencionaba otras personas. Es un fragmento que yo también, cuando decía que estaba junto a la correa, y escucha a un hombre que fue el que fue un temporal. O sea, que escucha que no es Susanita, que es una persona que quedó para la cantidad de personas que sufrieron noticias por quedar para no es fundamental. Otra vez la persona siendo una persona que decidió con su energía, por ejemplo, que cómo preparar para conseguir su tierra en el fondo. Porque la tierra es mala, no pertenece a él, no está en el espíritu que era pertenencia. Por no se puede imaginar la tierra, ni siquiera lo van a poner los dueños ni nada. Sino que él decía que esas tierras son lentas, que tiene el poder, ahí dice que no. Todo el mundo dice que esas tierras son lentas de pago, esas tierras son lentas de pago, porque nadie se va a poner. Este testamento parece, como usted lo paga, dice que no tiene nunca hablar, pero dice eso, que escuchó a mi papá, de haber violado mujeres, asesinado hombres, al hermano de Manuel de Liga y a su futbolista. Pues dice que por su color dice que le da mucho dolor de cabeza, porque dice que da muerte en el niño, porque él no era el Papa como niño todavía, sino que no puede hacer ningún mal. O sea, para él eso es un mal porque él hace cosas así, que no le importa lo que pasa a la persona que va. Entonces él le da la criatura para la plataforma, porque no es como tener un rico. Entonces aquí la voy a hacer fulgor, pero aquí dice que la vino llorando, o sea, no le gusta tener a su país, pero está aquí no se va. Esa medida de consuelo, y lo caga con quien. Lo que pasa en el problema del tiempo, el consuelo con algo que se puede medir, y además está ahí organizando porque se puede medir tanto para pensamientos. Entonces dice que le ofrecieron 50 años de aquí para estudiar el asunto, por lo menos. Le prometió que le primer año, pero no se conformó. Ahí verifica la mujer como los aires lo que hizo mi hermano. Pero dice que no sabe ni quién, no sé ni quién, no sabe qué. Y por eso dice que no es el reciente, porque no le importa. Y cuando pensamos que esto es el Departamento de Justicia para que la gente no puede ir, no puede hacer nada. Que no le dice nada. El principio del fragmento, como la mesa del párrafo, con el párrafo, diciendo que el gobierno no tiene su acto de cargo, indicando que no siempre está enojado. Intenta hacerlo, o sea, no tiene acto o buscando mujeres, no tiene que llevar mujeres, porque el de justicia contra los hombres, contra las tierras y su pertenencia y hablando de la dignidad de las mujeres. Ok, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de preguntas. Miguel, vamos a quedarnos aquí con esta primera hoja de lengua en la que tu cuestión global está enmarcada por el campo de interacción política, poder y justicia, y te enfatizas en el poder como un elemento para utilizarlo en función de cometer injusticias. Esa es tu cuestión global. Muy bien. En Pedro Páramo, ya que estás allí, fíjate esa frase que aparece al final, esa en la línea 30. ¿Qué hace? ¿Para qué nos sirve eso en función de tu cuestión global? Parece que ese es nuestro hábito, por supuesto, porque la gente de Cuba, la verdad, no le importa. No ve como se dijo que. Pero una cosa es que no le importe y otra cosa es que él pueda hacer eso. ¿Qué le permite a Pedro Páramo
evitar que el hijo, por ejemplo, sea llevado a prisión o que sea juzgado por los delitos que me dice allí delante. El dinero que tiene y además del dinero, o aquella no un poder en este caso. Hablamos de la cantidad de hombres que tiene a su disposición, la cantidad de hombres que tiene. Entonces, en la cantidad de hombres que tiene. Eso, ¿cómo se relaciona con el contexto donde Pedro Páramo está? Que se encuentra claro la fecha de los mexicanos. Es muy claro, porque en el segundo momento se menciona a los militares A los guionistas, a los villistas, a los carrancistas, son los ubican dentro de la Revolución Mexicana. Pero también se menciona a los militares, sucede después de la Revolución Mexicana. Ese contexto, ¿cómo contribuye a ese exceso de poder que permite las injusticias que me estás refiriendo en el fragmento? En ese momento, al ver tanto caos en cuanto a quién era el gobernador y los diferentes bandos, lo que te da de tener el poder para la fuerza externa y poder someter a los demás es la forma que quieran. Tú conoces un término que deben haber tocado en historia, caudillismo. Así es, está pensando sobre esa. ¿Tú crees que Pedro Páramo sea un caudillo? Sí. Indudablemente tiene un poder económico, pero además tiene el apoyo de numerosos hombres. Y también tiene una gran dirección. Y claro, tiene todo eso, es latifundista también. El latifundismo ha generado un exceso de poder que le permite administrar injusticia dentro de Comana. Entonces tiene tanto poder sobre las vidas de los habitantes de Comana, sobre la sexualidad de las mujeres que logra dominar, como me han explicado allí. A ver, ¿dónde más? ¿Qué otra cosa me pudiera decir? No hay pero de la que me habla. Por ejemplo, Fulgor, cuando le dice que era todo una hipérbole. ¿Pudiera explicar un poquito mejor eso? Allí, donde dice que cargaba, eso lo dice Fulgor. Sí, que sale del consuelo y lo cargaba aquí. Yo creo que no es hipérbole, porque si pudiera medir el consuelo, tampoco llegaría a pesar el chico. Está la forma de hacer resistir la tenida del consuelo. Claro, le había matado al marido, le dieron ofrecer 50 hectolitros de maíz para compensar. Eso te da una indicación, fíjate, una relación de compra-venta entre la vida de una persona y una cantidad de maíz. Eso gracias a la relación que tiene. Me hablaste de otros recursos. Vamos al fragmento anterior, otro fragmento. Me hablaste de la ironía. ¿Dónde aparece esa ironía? Aparece en lo que dice el buenismo y Ok, eso fue muy bien, es una ironía. ¿Y qué relación guarda con esto de poder? A ver. Que él tiene el poder para decidir si es lo que le da un buenismo o lo que se espera, porque lo que él diga es lo que se va a decir, lo que se va a hacer en ese tema. ¿Qué diferencia la Antígona de Anómeno de la de Sófocles en ese aspecto, por ejemplo? Que Tebas sí tiene una vista positiva de Creón, porque hay más gente en Tebas. Y como es una ciudad, la gente no ve siempre a Creón, sino que lo ven de una forma materializada. A ver, me dijiste, Creón y Polinices. Perdón, Polinices y Heliópolis. Y Creón tiene que buscar, en función de que lo busca en la Antígona de Anómeno, de Sófocles, en la Antígona de Sófocles. Sófocles era de quién traicionó al Estado y quién no traicionó al Estado. Sí, pero ¿cómo es el castigo en función de qué? En función de si iba a los campos elíseos. De si iba al menos al reino de Hades. Si no, no te voy a pedir porque era importante según la El creencia. castigo en base a su creencia Ok, en función de la creencia. Aquí no, aquí parece haber algo material y tú lo referiste. A ver, ¿dónde? Me dicen, por ejemplo, cuando me hablan como un acto de higiene. Sí, que digo que por lo menos por lo que quiere de entrar a la Sin creer. Entonces, ¿qué diferencia la Antígona de Sófocles de la Antígona de Anómeno? Que aquí no lo hace por creencia, sino como una forma de mostrar el pueblo. Ok, una forma de demostrar. A ver, este atentó contra el rey. Así Polinices tenga la razón, no atentó contra el rey y eso es lo que tengo que castigar. Además, ¿recuerdas qué pasó con el cadáver de Amo? Que por cierto que no es posible, por eso que yo va a ser el otro, porque se no te interesaba el trasfondo espiritual,
premiar a uno de ellos porque hubiera tratado de diferenciarlos al menos. Porque imagínate, si se cree que voy a enviar a uno al reino de Hades y el otro lo voy a dejar pagando el heredero, pero a ti no le interesa, solamente le interesa la relación de poder. ¿Por qué ese cambio de ganó? ¿Qué le interesa? ¿Qué relación guarda con el contexto donde surge la obra Antígona de Argos? Porque en el guión antiguo, que se está en Francia, en ese momento, que se hubiera realizado los alemanes, básicamente, pues tenía que demostrar su poder de otra forma para que los rebeldes no se relacionados con la fuerza también. La verdad que en este caso, la obra como la antigua, en el sector rebelde, se ha demonizado. Entonces, fíjate, a ver, me hablaste también de Galileo anterior a eso. Puede salvar a Antígona, sí, pero para ello va a matar a 3 soldados que son los que explícalo un poquito mejor eso. Que son dos ocasiones que al principio, cuando dice que no se puede salvar que si matan a los guardias, ya puede llegar a Antígona para que se case con los. Es un acto de injusticia, un delito supuestamente cometido por Antígona, matando, cometiendo otro delito, justiciando a los 3 guardias que la descubrieron en esto del tratado de seguridad. No es porque Antígona se mete su hijo, sino porque sabe que se conoce que es su hijo. A ver, ¿alguna pregunta del compañero? ¿Tiene alguna pregunta para el joven? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Ok, entonces vamos a dar por concluida su presentación. Buenos días, y pasamos a cosa. Yo les voy a hablar sobre el modo Pedro Páramo y Antígona, específicamente la cultura de Sofía, enfocado en la creencia de valores y educación, más específicamente en la educación global, hasta qué punto determinante la religión en la formación de los individuos. Fragmento número 1 de Antígona de Sofía. El coro dice: no hay en ti ninguna ley que te obligue a tener en cuenta el prójimo. Dice Antígona: la muerte no es la ley de los dioses, sino la necesidad de la naturaleza. Y es por esto que no me parece humano hacer lo que hago. Dice el coro: ¿no tenemos acaso de las leyes humanas? Dice Antígona: no, porque las leyes que los hombres hacen no son tan poderosas como las que hacen los dioses. Esas leyes no tienen la fuerza suficiente para anular las leyes divinas que obligan a enterrar al humano. Dice el coro: pero no piensa en las consecuencias que esto puede tener. Dice Antígona: sé perfectamente lo que estoy diciendo y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias, porque creo que es mi deber como hermana y como ciudadana. Además, no tengo miedo a la muerte, porque sé que los dioses me recibirán en su reino si actuado de acuerdo a su voluntad. Dice el coro: ¿y qué hay de las leyes que establecen los hombres? Dice Antígona: esas leyes pueden ser injustas y arbitrarias, y si entran en conflicto con las leyes divinas, es mi deber desobedecerlas. No estoy dispuesta a renunciar a mis creencias por temor a las consecuencias, porque creo que mi deber es obedecer a los dioses antes que a los hombres. Dice el coro: pero no piensa que esto puede poner en peligro la paz y la estabilidad de la ciudad. Dice Antígona: la paz y la estabilidad de la ciudad no pueden basarse en la injusticia y la opresión. Si la ciudad establece leyes que van en contra de la ley divina, entonces la ciudad misma está en peligro. Es mi deber como ciudadano luchar con la justicia y la verdad, incluso si eso significa enfrentar a la ciudad misma. Como podemos ver, este fragmento de aproximadamente 25 líneas refleja cómo era la cultura en Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., que fue cuando Sófocles escribió esta obra. Podemos ver la existencia, por así decirlo, que tiene Antígona en obedecer la ley divina. En este caso, para poner un poco más en contexto, trata sobre el entierro de su hermano Ulises, ya que Creonte, su tío, el rey de la ciudad, no quería enterrarlo para que así él pueda demostrar su poder, su autoridad. ¿Qué pasa? Antígona no estaba de acuerdo con esto, ya que si no se le daba un digno entierro a su hermano Ulises, él nunca iba a poder llegar al descanso eterno. Y por lo tanto, Antígona, se puede ver que en este fragmento utiliza cierta repetición como recurso literario para demostrar que realmente
está muy convencida de su idea y de que ella va a cumplir sus leyes, que ella va a cumplir las leyes divinas que le plantea. Recordemos que el antiguo de Sófocles, como ya hemos explicado en el profesor Jesús dice, se basa en la predestinación, igual que una obra relacionada a ella que es Edipo Rey. En estas dos obras es muy importante la predestinación y de hecho les influye en su vida cotidiana, ya que los personajes creen que ellos están destinados a hacer eso, lo que se les manda. En este caso, Antígona, como se puede observar, está destinada a dar un digno entierro a su hermano, que en este caso es Polinices. Podemos ver que esta obra, no solamente el fragmento, sino la obra en general, varía de la Antígona a Pauli, que es, por así decirlo, una reconstrucción de esta obra, en el sentido de que aquí existe la religiosidad como valor principal. Entonces, con todo lo que hemos hablado, podemos darnos cuenta que la religión es un punto determinante para la formación de los individuos, y no solamente para su formación, sino para su acción. Durante las aproximadamente 5 líneas del fragmento, podemos ver lo decidida que está Antígona a cumplir esas leyes divinas, es la predestinación que se le ha dado. Y el coro en repetidas ocasiones le hace referencia a que si, por ejemplo, no piensas en las consecuencias que tú puedes tener. Y Antígona, utilizando la repetición y las metáforas, por ejemplo, comparando las leyes de los con las leyes divinas, plantea que está totalmente decidida a realizar esto. Podemos encontrar diversos recursos literarios, tales como la repetición, la antítesis, la metáfora, la hipérbole y la ironía. Cuidado con este fragmento, como ya he mencionado, en conclusión, considero que la religión en esta obra es un punto muy determinante para las acciones del individuo. Y básicamente voltea todas las acciones que ellos hacen. Ahora bien, con el segundo fragmento, para este he sido usada la obra del párrafo de Marco. El fragmento tiene exactamente 39 líneas y dice así: pero no para ti, el párrafo, que es cuanto sin perdón que no alcanzará ninguna gracia. El padre rendería, dio vuelta al cuerpo y entregó la misa pasada. Se dio prisa por terminar pronto y salió a citar la bendición final a aquella gente que llamaba la iglesia. Padre, queremos que nos lo bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza. No lo haré. Fue un mal hombre y no entrará en los reinos de los cielos. Dios me tomará una y ya será por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que me enseñara su temblor. Pero fue agregada, pesaba mucho en el ánimo de todo. Estaba sobre una tarima, en medio de la iglesia, rodeada de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba de perder, solo, esperando que terminara la relación. El padre rentería, pasó un tope de barro, colocando una rosa en los hombros. Levantó el hisopo con la mano suave y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oración. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tus siervos, Señor, que descanse en paz. Amén. Contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia, llevándose el lado del rendido padre. Pero Párrafo se acercó, arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo llama padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido conmigo, el caso de su sobrina violada por el juicio de usted, la ofensa y falta de informaciones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considéralo y perdónelo como quizás Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como un gran limosna para su iglesia. Es muy importante tomar este detalle del fragmento para después. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta de Pedro Párrafo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre de la querida recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar tu salvación. Tú sabes si este es el precio.
cuanto a mí, me pongo ante tus planes para tenerle gusto al gusto, que todo me has dado que por mí condeno, Señor. Y cerró al sagrado. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta ahora. Está bien, Señor, tú ganas, pido el pueblo. Okay. Este fragmento se encuentra en la página 16 de la edición de Cátedras, específicamente del año 2008, de Pedro Páramo y Juan Rulfo. Como sabemos, Pedro Páramo es una obra escrita en 1955 por Juan Rulfo, autor mexicano. Y tenemos muy antigua también una religiosidad muy presente. En este caso, contrastando con la cultura griega, en Pedro Páramo tenemos el realismo mágico. Juan Rulfo escribió esta obra utilizando mucho el realismo mágico o maravilloso también de Pablo. Y se considera que Juan Rulfo, por esta obra, es uno de los principales autores de este realismo. ¿De qué se basa el realismo mágico? Son acontecimientos realistas, pero expresados con ciertos elementos que para el autor a simple vista no tienen sentido, porque son cosas imaginarias, o sea, son cosas que realmente no pueden llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, en Pedro Páramo tenemos que los acontecimientos suceden en Comala, que es un pueblo fantástico. Juan Preciado es enviado a hacer Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo. Y al llegar a Comala descubre que este pueblo está vacío y que realmente todos los que viven allí son fantasmas. Sin embargo, estos fantasmas pueden llegar a un mujer y básicamente la obra se desarrolla hablando con fantasmas, o sea, que le diálogo con fantasmas. Aquí hay una personificación, una imaginería, es decir, vemos como recurso literario a las personas como muy detalladas, muy explicadas, y ahorita podemos explicar muy bien. Vemos también repetición, mucha en parejas de frecuencia, y a mi ahora, ¿a qué me refiero con el podemos ver, por ejemplo, aquí empezábamos en el año 2. Esto también imagina, pues, lógicamente, es decir, que la muerte le pesaba mucho a todos los que estaban en la iglesia. Entonces, tenemos que estaba sobre una tarea, venía de la iglesia y lo voy a decir muerto de flor, de un padre que estaba enfermo. Sabemos ya por las clases que nos hablan con Jesús que Pedro Páramo es una obra muy dotada de detalles para así llegar a explicar realmente cómo es todo el ambiente. Y de hecho, gracias a Jesús, podemos saber que Tomás era un pueblo desierto, donde no había nadie, y que solamente había una iglesia. O sea, el único establecimiento, por así decirlo, informado, que está presente ahí en Comala es una iglesia. De resto, los demás comercios, las demás casas, están ahí presentes, pero no están tan bien detalladas en la obra como la iglesia. En esta séptima línea, sin embargo, esto no se puede llegar a apreciar bien, pero se ve la importancia que se da a la religión, específicamente al padre de la religión, que dice que no lo van a enterrar, que no va a bendecir al cuerpo, ya todo lo que ha hecho, ya que dice fue una noche y no entrará al reino de los cielos, no intentó tomar nada y tercera poder. Sin embargo, podemos ver la poca influencia, por así decirlo, que tiene la religiosidad a diversos personajes de la obra, que dice, por ejemplo, Pedro Páramo, que se acercó a Rodrigo Soslado. Yo sé que usted lo llama padre, y con razón, ya que Miguel Páramo, que es el encargado en este caso, asesinó a su hermano. El asesinato de su hermano, según rumores, fue cometido por mí.
Y se lo considero y perdónalo, porque quizás me lo haya perdonado. Y puso sobre el pecado de una cosa de obedecer a Dios. Y le digo, reciba su problema para su iglesia. A ver, sí, primero, para ustedes, jóvenes, que esta es una de las primeras presentaciones y es importante que vayan tomando ya los elementos para hacerlo bien. Entonces, lo primero, la lectura del fragmento te resta tiempo. No debes leer los fragmentos, puesto que le resta tiempo para la presentación de los análisis que ustedes hacen con respecto a ello. Te resta tiempo también para las informaciones de las obras. Entonces, vamos a ir para frente acá, por favor, a la cuestión global. Bien. Primero, tu campo de indagación, creencias, valores y educación. Y dices hasta qué punto es determinante la religión y la formación de los individuos. Muy bien, entonces, religión en la formación de los individuos, dentro de creencias, valores y educación. Entonces, esas creencias que se evidencian en el primer fragmento, me hablan en el primer fragmento de la Antígona de Sófocles, donde se evidencia que el Antígona tiene la obligación de enterrar a sus hermanos por índice. Si también considero que veamos una relación de creencias. ¿Qué sucede entonces entre el actuar de los hombres y en qué parte del fragmento lo hace? Y a través de qué recursos? El actuar de los hombres y la ley divina. Disculpe. ¿Qué relación hay entre el actuar de los hombres y la ley divina? En este caso, en el actuar de Antígona. En el fragmento, ¿dónde aparece? Antígona lo dice. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y estoy dispuesto a presentar mi exposición. Porque creo que es mi edad como hermana y como ciudadana. Además, no me tengo que dar hermano. Porque sé que los dioses consideran en su reino cierto de la cosa. Entonces, Antígona tuvo en función De las leyes divinas. ¿Qué diferencia es entonces con el fragmento de Pedro Páramo, por ejemplo? Fíjense que, por ejemplo, en el fragmento de Pedro Páramo, es lo que iba a explicar. El padre de la teoría al principio no quiere decir a la gente que dice mal. Sin embargo, ¿por qué bendecirlo? ¿Por qué es necesaria la bendición del padre Rentería? ¿Para quién? En este caso para Hijo de muerto. Miguel Páramo. Hijo de. Pero no para este Miguel Páramo. Hijo de. Hijo de Pedro Páramo. Correcto. Entonces, el padre Rentería a veces. En ambas, fíjate la función del rito funerario. Sí. ¿Qué finalidad tiene el rito funerario en Antígona? Darle un digno entierro a su. ¿Y qué hace con el digno entierro de Polinice? Darle descanso. ¿Por qué? Porque se creía que en la antigua cultura griega se creía que si una persona no recibía un buen entierro, no era enterrado de manera correcta, no iba a poder llegar al descanso. Rito funerario que consiste en sepultarlo, cremado, pero hacerle rito funerario para que pueda pasar al reino de Hades, al mundo de Hades. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces en Pedro Páramo? Lo que el padre quería que interese es que él no. Porque es necesario. A ver, tú me hablaste de algo llamado realismo maravilloso o mágico que no sabe diferenciar. ¿Dónde está la realidad que es maravillosa, pero es realidad dentro del fragmento con respecto a esas creencias? ¿Qué creen, por ejemplo, los católicos? ¿Qué creemos nosotros los católicos con respecto a eso que es necesario del sacerdote Rentería para Miguel Páramo? ¿Qué creemos? Bendecirlo para que se pueda llegar a la luz. ¿La bendición qué? ¿Cómo se llama eso? La bendición. Sí, pero ¿qué es? Con la bendición del sacerdote, ¿por qué? ¿Por qué creemos eso? Por el Sí, pero ¿pudiera explicar un poquito? Claro. A ver, nosotros tenemos aquí un sacerdote que es el padre Páramo, ¿correcto? Si tú te estás muriendo, ¿por qué requerirías que estuviese el padre Páramo? Para que podamos pasar y así pueda llegar a la bendición. Y la bendición del sacerdote post-mortem servirá, ¿no? Claro. Y eso es lo que se define en el fragmento. Como usted dice, la bendición
después de la muerte, el padre Rentería no se puede dar hasta que Pedro Páramo pone sobre el puño de monedas de oro y se levanta. Y le dice, reciba eso, que vale una parte. ¿Qué diferencia hay con la acción de Antígono? Que podemos ver que la acción de Antígono está basada en las leyes divinas de su predestinación. ¿Tú crees que Pedro Páramo cree verdaderamente o tiene una creencia? La verdad es que estamos hablando de creencias, valores y educación. ¿Tendrá una buena educación Pedro Páramo con respecto a las creencias, al creer que puede comprar con ese puñado de moneda la salvación eterna de su Me hijo? parece también por parte del padre Rentería que si bien dijo que no lo quería, que no lo iba a hacer, que iba a traer menos los siglos, me parece inmoral de su parte que lo desayuno al final se lo tenía que decir. Sin embargo, él mismo dice, por mí con negro, en primera sentencia se un rincón y el libro de la sentencia se pagó con su playa. Podemos ver que realmente el padre Rentería no quería bendecirlo después de su muerte. Sin embargo, por la oferta de Pedro Páramo, lo hizo. Pero podemos ver cómo afecta, por ejemplo, el antiguo, ella actúa por las leyes divinas. Y podemos ver que Pedro Páramo, el propio Pedro Páramo, actúa por un interés. Y el padre Rentería igualmente actúa por ese interés. Si me hablaste de algunos recursos, por ejemplo, dijiste que habían utilizado metáforas, dices, ironía. ¿No te parece todo? ¿Pudiera dar un ejemplo? Por ejemplo, una metáfora. Las leyes que hacen los hombres, esto es una comparación. Es una comparación. Las leyes no son tan poderosas como eso que forman. ¿Cómo? ¿Qué recurso es ese cuando utilizan un hecho comparativo? Las leyes que los hombres hacen no son tan poderosas como las que hacen los hombres, es una comparación. Pero es una comparación de tipo simple, no metáfora, se utiliza el como. Fíjate en el que entonces dice, no son tan como, que las leyes divinas son más importantes. Pero ¿qué sucede en Pedro Páramo? ¿Qué es más importante? Lo humano que lo divino. Entonces, ¿qué refleja eso acerca de los personajes? Hay creencias bien administradas, pudiéramos decirlo, de la espiritualidad. Podríamos decir que está mal administrado. ¿Y eso producto de qué? De la propia formación religiosa. Sí, pero la formación a qué se debe, ¿qué realidad social evidenciamos en las clases con respecto a esto? En este caso, por ejemplo, se habla de la revolución mexicana y la guerra mexicana. Entonces, podemos ver, tomando en cuenta el contexto histórico de las dos obras, podemos ver cómo afecta ambas, en ese sentido, en el sentido del Páramo, a el desarrollo de las obras. Podemos ver que aquí hay una creencia en la espiritualidad, en este caso la espiritualidad, la predestinación política. Y en este caso es como más tomado a la ligera esa espiritualidad. Y es podemos ver que el padre Rentería y la previsión ya habla de tú, aquí en Páramo, que ahí es donde vemos ese realismo humano. Que está hablando con alguien que ya está muerto, es algo real. Allí no están muertos, allí están ambos vivos, pero en Pedro Páramo sí hay una creencia en que esos espíritus están desandando, producto de algo. A ver, ¿cómo ejemplificamos entonces, cómo diferenciamos ese concepto que maneja Alejo Carpentier de realismo maravilloso y no malo? ¿Por qué maravilloso y no malo? Sí, ahí tuve una ligera introducción, por así decirlo, porque mágico es, o sea, mágico y maravilloso también. Es decir, algo maravilloso es algo que, o sea, que parece increíble lo que pasa. El realismo mágico, Por ejemplo, esa creencia de la que me hablaste en otro es real. ¿Tú crees que si la bendición del Padre Martín puede alcanzar al cielo? Bueno, claro, dependiendo de la misericordia de Dios, pero ¿qué hace? Vamos a llamar el orden sacerdotal que tiene el Padre Martín. ¿Para qué sirve? ¿Y quién se lo dio? Según la creencia. Se lo dio Jesucristo. Tendrán el poder de atar en la tierra y desatar en el cielo. Por ejemplo, si nos metemos en Estados Unidos católicos,
nosotros como católicos creemos eso, pero podemos ver que Entonces, esa es una realidad, la realidad que determina el comportamiento de las personas en Latinoamérica. Hay un buen número de cosas por ejemplo. pero para A ver, esa creencia la puedes demostrar a través de qué forma de conocimiento. ¿cómo así? A ver, dos formas de conocimiento que pudiéramos emplear aquí, razón y fe. Claro. ¿A través de cuál funciona? O sea, vamos a ver que Pedro Páramo no tiene fe, porque se enfrasca, Pero no tiene fe. sí, porque se enfoca en que Miguel Páramo, Aquí no tiene fe, pero Páramo tiene fe. pero él busca él busca que sea bendecido dando un poco más de oro. Entonces, si lleva una una fe, exacto, una fe diversa. interesada, correcto. Si bien no, él busca de cualquier manera que él sea bendecido por el Padre Celestial. Y eso no es la forma ideal de hacerlo, ya que, como el propio Padre dice, fue un mal hombre y no entraba en el reino de los cielos. Sin embargo, Pedro Páramo cree y ya con únicamente la bendición del Padre Celestial, Miguel Páramo va a entrar en el reino de los cielos. Y por eso se gana la Bueno, se vamos a dar un terminado entonces, presentación por todo. A ver. Gustavo, mi nombre es Leo y yo vengo a presentar lo que son para mí en tema de investigación, que es abuso de poder en los arbitrarios, con el tema principalmente de las creencias con la institución. Esa es mi principal función dentro de lo que quiero buscar en esas dos obras. Tomé fragmentos tanto de Romeo y Julieta como de Pedro Páramo con intención de poder explicar lo que considero yo como tal. Y principalmente lo que yo veo dentro de Romeo y Julieta, dando en cuenta este fragmento, el cual es la conversación que tuvo Romeo y Julieta con la señora Capuleto, en el cual después el señor Capuleto entró con la intención de mencionar que se iba a casar con el conde París, que creo que al día siguiente, si mal no recuerdo, Julieta decide suicidarse, decide cometer suicidio para no casarse, por el amor que le tiene a Romeo. Situación de lo que yo considero dentro de esto es que principalmente lo que, como el tema de investigación que yo busqué, que fue principalmente el abuso que tienen las mujeres dentro de el abuso hacia las mujeres dentro del Estado. Principalmente es que los sentimientos de Julieta están siendo beneficiados. Porque justo en esos momentos también se habían muerto, si no recuerdo, igual. Entonces, a esos momentos, en mi situación de agarrar a Julieta, prevenía tanto se de menospreciar los sentimientos que tenía por Romeo como de Eduardo, con situación de que ella de por sí se sentía mal y no se podía mencionar ese hecho. Fue por esto mismo que Julieta decidió suicidarse y ahí es como comienza todo. También se puede mencionar de que, como dije, ella estaba enamorada de Romeo. Al mencionar que se iba a casar con el conde de París en esta situación, que aquí también menciona que ella no sería una esposa feliz, por mucho que se casara en la iglesia que se casara, primero quería casarse feliz, de una forma no tan deprisa, y quería principalmente que fuera, como menciona, el novio de la misma mujer. También tiene que mencionar de que dentro de esta misma obra, los movimientos que hacía tanto la familia de Capuleto como la Montesco eran principalmente movidas debido a los políticos que tenían dentro de la misma. Por eso es que también nunca quisieron aceptar a Romeo para que se casara con Julieta, por situaciones que tenían dentro de la misma familia, ya que se odiaban entre sí. Dentro de esta obra también se puede mencionar que están los recursos literarios como la personificación, el epíteto, de las relaciones y la imagen, y cabe destacar que también esta obra se da a mencionar este tipo de situaciones, dado que fue escrita en el siglo XIX. Te das cuenta de que en ese tiempo todavía el tema del machismo estaba
una forma muy grande. Porque aquí mismo se da cuenta de que Julieta no tiene ni siquiera un sistema para poder decir de que ella pueda dar una opinión o algo así por el estilo. También teniendo este mismo sistema de investigación en Pedro Páramo, que Pedro Páramo principalmente al ser uno de los pocos hombres dentro de Comala, prácticamente mujer con la que normalmente se encontraba, mujer con la que llegaba a tener hijos. Por eso que dentro de la obra se dice que Pedro Páramo tenía hijos regados por prácticamente todos lados. Y bueno, aquí se ve poco, pero lo que principalmente quiero mencionar es que aquí le cuentan a Juan Preciado que principalmente le da vergüenza de lo que se está contando. Sin embargo, le empieza a contar de que Doña Dolores prácticamente lo que era, siempre escuchaba a Pedro Páramo quejarse de la comida, de la vestimenta, de prácticamente todo lo que sería cosas dentro del hogar. Con situación de que ella nunca fue feliz con eso. También cabe destacar que Pedro Páramo es una mujer enamorada de Susana San Juan. Las mujeres para él no valían mucho, simplemente era con la intención de poder tener hijos, ya que, como mencioné antes, era el único o uno de los únicos hombres dentro de Comala. Dentro de esta misma obra tenemos la personificación, dado que lo que hicieron fue contar a Juan Preciado la historia, pero con la intención de que las personas que se lo contaron eran un espíritu vagante, dado que las personas iban para Comala, no volvían, o sea, ir para volver. Cuestión de que también se explica que Pedro Páramo mencionó que tenía muchos hijos. Se da cuenta de que estos griegos hay dentro de tanto como Romeo y Julieta y Pedro Páramo atacan lo que son los valores y la educación, dado que principalmente lo que uno espera dentro de la misma religión es que la persona con la que vas a estar se entregue completamente libre, sin el hecho de haber tenido aventuras o haber sido mujer de otra persona. Porque principalmente es faltar respeto a la religión que practicas y a la persona con la que vas a estar o con la que estás. También se encuentra de que esta misma novela, Pedro Páramo, tiene un realismo mágico, dado que, como mencioné antes, son espíritus vagantes los cuales no volvieron, lo que le hacen un recuento de lo que es Comala, de lo que fue, tanto también como fue Pedro Páramo a Juan Preciado. Y principalmente Juan Preciado fue a Comala con la intención de buscar una cierta venganza que la mamá no puso, dado que Pedro Páramo nunca fue realmente sincero con lo que él buscaba cuando fue a Comala, porque Susana San Juan lo que hizo principalmente fue quedar traumada, dando cuenta de que Pedro Páramo mató al papá y él aceptó con prácticamente todos los traumas que él mismo generó y se terminó siendo su encargo. Pero no fue porque ella quiso, sino simplemente porque ella estaba siendo controlada por Pedro Páramo. Como mencioné, de que principalmente las mujeres ahí tanto no tenían una opinión como tampoco tenían muchas decisiones por Pedro Páramo ser casi uno de los únicos hombres dentro de un pueblo. Eso sería todo para ser A ver, Félix, apenas cubre 8 minutos. Romeo y Julieta y Pedro Páramo. Romeo y Julieta, obra de literatura mundial, Pedro Páramo de lenguaje. ¿Por qué la escogencia? ¿Qué relación? A ver, ¿qué ves tú
con respecto a la cuestión global que seleccionaste de estas dos obras? Como mencioné principalmente al momento de irme a presentar, mi principal motivo de por qué buscarlo era que en las dos historias hay una forma Una obra de teatro y una novela. Sí. En la obra de teatro de Romeo y Julieta y en la novela de Pedro Páramo, principalmente lo que yo dije era que aquí, por ejemplo, Julieta no tenía no podía tomar decisiones por su cuenta sin. Ok, muy bien. Me habla, céntrate en tu cuestión global. Abuso de poder en las decisiones quizás femeninas. El abuso de poder lo que determina las acciones femeninas. Sí. Muy bien. Lo que mantenía Pero principalmente está dentro de creencias, valores y educación. Sí. Entonces, ¿qué relación guarda con el campo de indagación en ambos fragmentos? Mejor la nueva. Vamos a trabajar en la elección de pareja. En ambos, tienes a Julieta y tienes a Doña Dolorita allí Lo principalmente Pedro Páramo. ok, pero tienes a Dolorita, dos personajes femeninos, y tienes dos personajes masculinos, que es el papá de Julieta, okay, y tienes a Pedro Páramo, okay, como es el caso del padre, Sí. aunque también aparece el padre. Pero Dentro de Pedro Páramo fue que principalmente eso ocurrió en Llanos. Pero principalmente Pedro Páramo tenía un control masivo dentro de esa zona. me hablaste de Romeo y Julieta del siglo XVI, 1597. Siglo XVI, Romeo y Julieta. Siglo XVI. Y, ok, pero la elección de pareja, ¿cómo la realiza? ¿Cómo realiza la elección? ¿La realiza ella voluntariamente en el fragmento de la Sí, aquí es cuando ya directamente no le dan opción con el de pares. Sin embargo, Julieta conoció, Romeo conoció a Julieta, dado que es un filtro en una fiesta de los. Sí, pero vamos un poquito atrás. La decisión de Julieta no es voluntaria, ella no es clara, pero dijiste, no ama a la persona, es decisión de los padres. Entonces, la decisión matrimonial del papá no es por amor, Es principalmente por situación política. Como para nombrar su ¿qué edad tiene Julieta? Si no recuerdo, ella es menor de Va edad. a cumplir 14 años. Dentro de 2 semanas va a cumplir 14 años, según la obra. Sí. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Paris? Que mujeres de con menor edad se han casado y han sido felices, pero siempre bajo la decisión del hombre en este caso. Y además de eso, posición social. Me hablaste del ama. El ama dentro de la obra también refiere que para casarse con Julieta hay que tener una posición porque pertenece. Entonces, no puedes tirar a alguien que no sea de la posición social de la mujer acceder a ella. Entonces, posición social. Un nivel político peor. Ok, y además de eso, la rivalidad entre familias. Por eso es que principalmente es porque Julieta no puede estar en Romeo. Tantas determinaciones que tiene una institución social familiar que determina entonces o limitan la decisión y en Pedro Páramo, ¿cómo sucede eso? A ver, Dolorita, explica. ¿Cómo, porque me estás hablando de la relación, cómo se casa? ¿Por qué se casa Dolorita? Pedro Páramo. Me hablaste de únicos hombres. Ese únicos hombres, ¿qué tiene que ver con el contexto donde se desarrolla la obra? Por lo menos, como usted anteriormente mencionado, cada vez que llegaba a mencionarlo, al ser muy pocos hombres. ¿Por qué? Por ser un. ¿En qué contexto nos ubicamos? ¿Qué conflicto aparece aquí? Ya va. O sea, lo que yo quiero explicar es que dentro de. ¿Cómo al saber cuáles mujeres dentro de ese. ¿Cómo podría decirlo? ¿Pero por qué mujeres? ¿Por qué mujeres y no hombres? ¿Qué tiene que ver el contexto? La Revolución Mexicana, ¿Verdad? guerra cristera, conflictos bélicos que generan que ambos bandos, tanto los que se alzan como los del gobierno, resultan hombres, y no hay hombres, pero no tienen poder económico para no ser reclutados como ambos bandos. Lo que no tiene que no hay pocos hombres. Directamente escasez de hombres, no escasez de mujeres, por
lo mismo que acabas de mencionar. ¿Recuerdas la frase que aparecía cuando, por ejemplo, Miguel Páramo violó a una mujer y le decía, conténtate que aquí el padre del hijo Benito dice? Sí, por eso mismo, al mismo hecho de que a la vez que se demuestra que ver con lo que mencionaste, la revolución, ahí, por así decirlo, una sobrepoblación de mujeres, las cuales el mismo pensamiento del hombre, los cuales influyen. ¿Y por qué se quiere casar Pedro Páramo con Doloritas? Principalmente por una situación también, como dije, social. ¿Cuál es la situación social? Recuerda, Félix, a ver, ¿a quién le debe más los Páramo cuando comienza a formarse el poderío de Pedro Páramo? ¿Quién le debe más? Principalmente que tú mencionas que es realidad y el resultado comunal. Ellos le deben a los preciados, los dos eran propietarios de la tierra. Entonces, ¿qué quiere Pedro Páramo? ¿Y cómo se casa con cuál Ok, ya entendí. La sensación vincula es social. Lo que ese conflicto que sucede para no tener que hablar con él. Entonces, solucionar un problema económico es la visión de Pedro Páramo para casarse con Doloritas. Sí. No la separamos sino por otra parte. En ambas obras entonces está distante una relación de la mujer con un hombre con la mayoría. Simplemente por un bien mayor. No lo hace Un bien material. Un bien material, exacto. O bien social. Dentro de sus mismas posiciones, porque en caso de la Julieta, si Julieta se encuentra haciendo por Romeo, el posible problema que sucedía dentro de estas dos familias cesa, sí, pero incluso pueden bajar su poder social. Y por último, ¿qué relación? Me hablaste de realismo mágico nuevamente y me hablaste de cosas como ficción, por ejemplo, Pedro Páramo. No es como tal ficción, porque dentro de Pedro Páramo todavía están las creencias de que, como mencioné antes, las personas iban a tomar a no volver. O sea, que situación de que los espíritus eran vagantes. Eso por eso mismo mencioné que los mismos espíritus eran los que. O sea, Pero mencionaste que Pedro Páramo, la mayoría son almas en pena. Exacto, o sea, que almas en ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ellos no pudieron llegar a tener la ascensión hacia el cielo. O sea, principalmente por motivos que llegaron a suceder y no se sienten plenos. ¿Y dónde está la realidad de eso? La religión como se está. Entonces, eso está la fe. La creencia es real en Latinoamérica. ¿Me pudiera dar un ejemplo de nuestro contexto, por ejemplo? Por lo menos en nuestra realidad. Sí. Nuestra realidad es lo que principalmente nos enseña la religión. Y lo que nos da principalmente a cierta intención de creer es que la religión lo que consiste es darnos a creer y darnos la fe de que haciendo las cosas bien, con los padres, haciendo situaciones en las cuales podrían mejorar lo que es el mundo, tú deberías dejar de ser una pena, deberías sentirte pleno porque cumpliste una misión con la vida que te dieron. Porque tú vas al mundo con la intención de hacer una misión, cumplirla y sentirte pleno con eso. Eso es lo que principalmente. ¿Y qué es una pena? Una pena es que nunca cumplió su misión. Y principalmente nunca, o sea, al no poder cumplirla, no se siente pleno en misión. A ver, dame un ejemplo de Pedro Páramo. En Pedro Páramo, prácticamente, se puede decir hasta que la propia de la Dolorita, que nunca cumplió su misión, la cual era, o sea, porque ella quería irse. ¿Y dónde aparece Dolorita? ¿Dónde aparece Dolorita como espíritu dentro de la novela Pedro Páramo? Ella aparece, si no me recuerdo, ella le envía un mensaje a la señora Eduquiges de que su hijo va para allá a reclamar el dinero que le debe Pedro Páramo. Con la intención de que Pedro Páramo estaba muerto para ese entonces. Cuando ya. ¿Recuerdas cuál fue la postura de Edith frente a esa voz que le avisó que venía? No me acuerdo, nunca fue malintencionado. Más que malintencionado, si aquí se te habla, ¿qué sorpresa te causaría? ¿Qué ocurrió con Edith? Entonces, impresionante, principalmente. Sería algo que. Edith percibía a las hadas, pero luego vamos a enterar que Edith también está muerta. Entonces, principalmente
vuelve fantasma. No hay ninguna alma aquí. No Y entonces, ¿dónde se está lo maravilloso? ¿Ah? ¿Dónde está lo maravilloso? Principalmente de que nuestra creencia, nuestra religión nos trata de que hay almas en pena. O sea, almas que no pudieron